y agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía. Mis amigos argentinos, su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo. Pacto con el diablo. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a La Fórmula. Una noche de más acá en el Destape Sin Fin. Hasta las 10 vamos a estar acompañándolos con toda la información y todo el análisis de lo que sucedió durante la jornada de hoy. Jornada con dos noticias excluyentes. Por un lado, lo que fue la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, un discurso con mucha tela para cortar, que vamos a estar analizando a lo largo de todo el programa, repasando los principales momentos, no solamente de lo que dijo el presidente, sino también de cómo lo recibieron en el oficialismo, en la oposición, y hasta los dos jueces de la Corte que asistieron y escucharon impávidos las críticas y los duros reproches de Alberto Fernández. El otro tema del día es el apagón masivo que alcanzó prácticamente a la mitad del país y que sigue estando todavía por solucionarse en varias provincias, en otras paulatinamente está volviendo el suministro eléctrico. Esto tuvo que ver con una falla masiva, con una falla en cadena que, por otro lado, desde el gobierno hay quienes sospechan que puede haber tenido cierta intencionalidad. Por eso mismo es que están apuntando a los responsables. Todo esto comenzó un minuto antes de las 4 de la tarde, cuando hubo el primer problema, el desenganche de la línea de alta tensión entre Campana y Rodríguez, y a partir de ahí empezó una especie de efecto dominó que terminó dejando sin luz a la mayoría de la zona centro del país, ¿sí? Dividiendo de alguna manera el sistema integrado en dos sectores, uno al norte y el otro al sur, y sobre todo en este último, en el del sur, con problemas recurrentes que alcanzaron a varias provincias. ¿Sí? Las primeras versiones sobre la noticia hablaba de un desperfecto en la central Atucha 1, algo que obviamente elevó alarmas por todo lo que significa, ¿sí? Una central de esas características, una central nuclear, pero rápidamente se aclaró que no, que Atucha fue uno de los generadores que salieron del sistema justamente por este problema en las líneas de comunicación, pero que no hubo ningún problema intrínseco en la central nuclear. Hubo un comunicado de Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, la empresa estatal que justamente se encarga de gerenciar, de operar esta planta atómica, la planta de Atucha, que justamente corroboraba esto, que el problema no se inició allí y que está en perfectas condiciones, simplemente se la apagó mientras duró el desperfecto por una cuestión de seguridad. Vamos a ver si podemos el comunicado, algunos fragmentos del comunicado. ¿Lo tenemos ahí? Ahí. Aclaramos que la interrupción masiva de suministro eléctrico ocurrida esta tarde no fue causada por la central nuclear Atucha 1, sino por fallas en el sistema interconectado. Debido a este inconveniente externo, Atucha 1 salió de servicio y se encuentra en parada segura. Ahí tenemos entonces el primero de estos comunicados. Sí. Ahí se ve algunas imágenes que distribuyó también hoy el gobierno, me voy a correr así se puede ver mejor, de este primer incendio que fue el que provocó la caída de la línea que comunica Campana con Rodríguez. Sí, un incendio que algunos creen que pudo haber sido intencional. Vamos a ver también ahora un mapa con las regiones que estuvieron afectadas por el apagón en su momento. Bueno, acá se ve, antes de ver las regiones, esa raya que cae vertical es la región Cuyo fue la más afectada y
lo que muestra ese gráfico es la demanda, es decir, se desplomó la demanda. Esto significa que hubo una enorme cantidad de hogares, de comercios, de industrias que quedaron desconectados del sistema eléctrico. El tamaño de la caída da cuenta entonces del problema que hubo y que, como decíamos, en algunos sectores del país ya se está recuperando. Regiones afectadas, gran parte del área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo la zona sur, también provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, el sur del noroeste argentino. Y también tengo entendido que en la Patagonia ha habido algunas provincias que tuvieron serios problemas con el suministro eléctrico en las últimas horas. Hace minutos nada más hubo una reunión en el Ministerio de Economía donde el ministro Sergio Massa se reunió con Gianotti, que es el subsecretario de Energía, el titular de este área, y también con su secretario de Legal y Técnica, Casal, para justamente evaluar la necesidad de hacer una denuncia para que se investigue quiénes fueron los autores de estos incendios, insisto, trabajando sobre la sospecha de que pudieron haber tenido algún tipo de intención. La denuncia ya está presentada, ya se encuentra en los tribunales, ahí se puede ver el documento en el cual, con la firma del propio Sergio Massa, se solicita la investigación de los responsables justamente de este incendio que causó el efecto dominó que dejó sin energía a prácticamente la mitad del país. Entre las consecuencias que tiene o que tuvo el apagón, digo tiene porque hay sectores que todavía siguen sin luz, hay grandes zonas del país que todavía tienen sin luz, fue entre otras la suspensión de la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, que se iba a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde, luego de la ceremonia que hubo al mediodía en el Congreso de la Nación, que se levantó para que el gobernador pudiera seguir de cerca lo que estaba sucediendo y bueno, finalmente decidió postergarse para otra fecha que todavía no fue anunciada. Estamos ya en comunicación con Belén Bartoli, nuestra compañera que está allí en la ciudad de La Plata, siguiendo de cerca estas novedades. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Nico, buenas noches para vos, para toda tu audiencia. Sí, como vos decías, suspendido el acto. En realidad lo que dicen de Casa de Gobierno es que es a cuarto intermedio, porque el objetivo del gobernador es poder realizar su discurso de apertura de sesiones. Pero lo cierto es que, como vos venías detallando y poniendo en contexto, estaba previsto la sesión, la convocatoria para las 5 de la tarde para que Axel Kicillof arranque a hablar a las 6 de la tarde. Así es. Por lo general suelen ser actos bastante puntuales, ¿sí? No se suelen demorar mucho, pero bueno, en este caso alrededor de las 5:30 estaba todo el gabinete ya dentro del recinto, también todos los legisladores, todas las legisladoras, y de repente se empieza a demorar la situación, 6:15, 6:10, y ahí en un momento vemos que se levanta todo el gabinete de Kicillof y que se va para Casa de Gobierno. Para los que no lo conocen, la legislatura bonaerense y Casa de Gobierno lo separa una sola plaza, que es la que el gobernador iba a caminar, que forma parte del acto, del protocolo que se hace para esta apertura de sesión. A partir de ahí lo que hizo Kicillof fue tener una reunión, un comité de emergencia en el que estaban evaluando todos estos cortes. Todavía no se habían conocido las resoluciones del gobierno nacional para ese momento. Para que nos demos una idea, por ejemplo, en la ciudad de La Plata se afectó a 42.000 usuarios de 400.000, ¿sí? Menos, casi el 10%. Para redondear, no se sintió tan fuerte como en otras localidades donde, como vos decías, todavía sigue el corte de luz. De hecho, en la legislatura bonaerense, por ejemplo, nunca faltó la luz, nunca faltó el suministro de luz. Pero bueno, en ese momento lo que hace el gobernador es reunir un comité de emergencia. Están en un estado de alerta, instruyó también a los intendentes a que sigan de cerca, sobre todo a los del conurbano, a que sigan de cerca la situación de los cortes, también para evaluar cómo está la situación en Campana, ¿sí? Para saber si este foco de incendio ya se había solucionado. Y respecto de una posible fecha de apertura, de discurso, bueno, dicen todo el tiempo, no hay fecha hasta que no vuelva la luz. Es como que no quieren adelantarse a decir un día, un horario. Hasta que la luz no vuelva, no se habla de fechas, no se habla de discursos de apertura. No había enojo en Casa de Gobierno,
pero bueno, es algo que los agarró sobre la marcha. Y también es cierto que ahora que corrieron un par de horas, digo, son 8:15, me parece que actuó bien, que se lo facturó rápido, porque vos pensás que esta noticia te agarra casi repasando el discurso, viste, ya sí, yendo claro, para la legislatura. Vos tenías, precalentando. o sea, él en Casa de Gobierno estaba con la ministra de Comunicación, Jessica Rey, con Verónica Magario, la vicegobernadora, que es quien lo acompaña en todo el recorrido y quien lo hace llegar a la legislatura, y estaba con el jefe de asesores de gobierno, con Carly Bianco, es decir, con su círculo más íntimo. Esos clientes eran los que iban a ir para dar apertura a las sesiones. Y ahí Kicillof levanta el freno de mano y dice, no, paren, ve la noticia de último momento, la quiere seguir un poco más y toma esa precaución de decir no. Cuando ve la magnitud del corte de luz, digo, media Argentina sin luz, una ola de calor intensa, importante, se convoca a este comité de emergencia y ahí es donde se toma la decisión de posponer la sesión de aperturas. Si querés, Nico, leemos, es un comunicado cortito, Dale. El que mandaron de Casa de Gobierno, donde justamente todavía no dan fecha, pero ellos lo que dicen es, ante la emergencia generada por el extendido corte de luz, se ha resuelto posponer la apertura de sesiones legislativas que iba a realizarse en el día de la fecha. El gabinete provincial se encuentra reunido en la gobernación para monitorear las condiciones de la provincia y atender las situaciones que pueden generar por el inconveniente. Cada uno de los ministros de las áreas involucradas, así como los intendentes de cada distrito de la provincia, se abocarán a atender la contingencia. ¿Sí? Ese fue el comunicado oficial después de una foto que circuló bastante que mostraba a todo el gabinete reunido en este comité de emergencia en Casa de Gobierno. Incluso ahora mismo, en este momento, siguen reunidos algunos ministros con el gobernador Axel Kicillof, ¿sí? Esa es la situación en el ahora mismo. Perfecto, Belén, vamos a seguir entonces conectados y si llega a haber cualquier novedad nos avisás y volvemos a comunicarnos. Muchísimas gracias. Dale, Nico, buen programa. Bueno, informaba desde la ciudad de La Plata Belén Bartoli con la información de último momento, porque Axel Kicillof, a causa del apagón, tuvo que suspender, como nos contaba Belén, su ceremonia de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura, su discurso de comienzo del año político. El que sí pudo hacerlo, el que tuvo su comienzo de año político, el que tuvo, como decían muchos hoy, su último primer día, fue Alberto Fernández, que justamente hoy al mediodía en el Congreso de la Nación protagonizó una jornada con un montón de detalles que a lo largo de las próximas 2 horas, hora y media larga que nos quedan, vamos a ir desgranando, porque hubo detalles de lo político, hubo detalles desde lo económico, hubo detalles desde lo judicial, hubo anuncios, hubo, bueno, un montón de cuestiones para analizar. Pero lo primero, lo más importante, es que hoy volvimos a ver, después de muchísimo tiempo, ¿sí? Después de más de medio año, a Cristina y Alberto juntos, ¿sí? A la vicepresidenta y al presidente, uno al lado del otro, algo que puede parecer básico, pero que al mismo tiempo es tan necesario que se vuelva a establecer algún tipo de vínculo funcional entre los dos para que pueda llevar a buen puerto la experiencia del Frente de Todos y llegar a octubre a las elecciones con algún tipo de posición competitiva. Sí, vimos a una Cristina que hoy ocupó un rol protocolar, supo correrse y no disputarle protagonismo a Alberto Fernández, con lo difícil que es que Cristina no sea protagonista en cada lugar donde está. Estaban todas las cámaras atentas a ver si hacía gestos, si hacía muecas, si ponía alguna cara ante alguna frase o algún dicho del presidente Alberto Fernández. La verdad es que en ese sentido estuvo impecable, no mostró en ningún momento si pasaba algo por su cabeza, que seguramente pasaba, no lo mostró en su rostro. Se habló mucho de los rostros también pétreos, diría, de los jueces de la Corte Suprema, de Rosati y de Rosenkrantz, pero de Cristina, que tenía todas las cámaras encima, también hay que decir eso en primer lugar. Tuvieron un paso de comedia al principio cuando él le ofreció un vaso de agua, ella no lo aceptó porque tenía su propio agua, pero Alberto Fernández finalmente, cuando minutos más tarde tomó uso de la palabra,
rápidamente en su discurso se dirigió justamente a tratar el tema de Cristina Fernández de Kirchner, de la persecución que sufre y también del atentado en su contra, del cual hoy se cumplen 6 meses. Vamos a escuchar entonces estos primeros pasajes del presidente Alberto Fernández este mediodía en el Congreso, donde arrancaba su discurso poniendo la problemática de Cristina sobre la mesa. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Está muy bien que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Hay que decir algo. Tanto este discurso, 1 de marzo, apertura de sesiones en el último año de su mandato, como el que dio ante Naciones Unidas en septiembre del año pasado, por primera vez ante el foro allí de esa organización, porque los años anteriores había sido por Zoom a causa de la pandemia, las 2 veces, los 2 discursos más importantes quizás del último tramo de este mandato de Alberto Fernández, los 2 los comenzó hablando del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. No es un detalle menor. No es un detalle menor porque más allá de que las diferencias en el frente de todos persisten, el presidente ha dado cuenta en más de una ocasión de la importancia que le dio a ese hecho y también la alerta que causa el hecho de que el atentado, ¿sí?, contra la vicepresidenta permanezca impune y la investigación no se haya movido después de esas primeras horas. Pero hablábamos de las diferencias dentro del frente de todos. Y no se encargó de disimularlas el presidente. Sí, arrancó su discurso marcando de alguna manera un contraste entre lo que le reclama un ala de la coalición oficialista y la manera en la cual él decidió gobernar. Una especie de elogio de la moderación y también un rescate de su propia figura, un tramo en primera persona del discurso del presidente Alberto Fernández. En este tiempo escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me precedió. Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios. Y fui yo, con mi moderación, el que se empeñó en que la democracia se expanda y respete en toda la región. El que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron. El que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado. El que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente. Y hace todo lo republicanamente posible desde hace años para que la justicia argentina vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular. Bueno, los que esperaban que en su discurso de hoy Alberto Fernández diera una definición sobre su futuro electoral van a tener que seguir esperando porque no lo hizo. De hecho, después del acto hablaba uno con dirigentes del peronismo y algunos te decían, ratificó que va a jugar. Y otros decían, no, bueno, está hablando de un legado, ya está preparando el terreno para ceder esa posición. Lo cierto es que, si bien no se refirió directamente al tema, hubo ahí un guiño, en todo caso, a quienes están atentos a esas cosas. Vamos a verlo. Si aquella reforma de la justicia federal
Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema... Gracias. Si aquella... Bueno, había ahí algunos cantando por la reelección y él les agradeció. Y al lado Cristina, cara de póker, ¿eh? La verdad que en otro momento se hubieran hecho dulce de leche con los rostros de la vicepresidenta. Vamos a seguir avanzando en lo que fue el mensaje, en algunos de los aspectos centrales de la parte política del mensaje y otro tópico con el cual de alguna manera buscó hacerle un guiño a toda la coalición oficialista, sobre todo al sector kirchnerista, que fue cuando denunció el rol de algunos medios de comunicación que tuvieron, el rol desestabilizador de los medios. Este es el marco en el que la Argentina transita el 2023, justamente el año en que celebramos 40 años ininterrumpidos de vigencia de la democracia. En un mundo donde los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras provocadas por poderes mediáticos y fácticos, en el que la política es despreciada por minorías intensas que se ubican en los márgenes de la sociedad, Argentina ha sostenido su institucionalidad. Bien, ahí hablaba del factor desestabilizador de los medios de comunicación y también, siguiendo sobre esta temática, el cerco mediático que de alguna manera impedía que muchos de los logros del gobierno llegaran a la sociedad, impactaran positivamente, por lo menos en la percepción que tiene la sociedad del gobierno. Escuchémoslo. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Y aunque más tarde le dedicaría un fragmento extenso de su discurso al Poder Judicial, sí, fragmento que estaremos analizando en un rato nada más con Franco Mirraqui, también dejó claro el vínculo, ¿no?, entre el Poder Judicial y estos sectores concentrados del ámbito mediático y cómo ese vínculo termina impactando en el bolsillo de los argentinos cuando a través de medidas judiciales se terminan avalando aumentos muy por arriba de lo que determinarían los costos o la lógica. Vamos a escuchar esa parte. Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió una y otra vez burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces. De lo mejorcito de este mediodía el director de cámara, y la manera en la cual jugaba con esos planos que te mostraban adelante de todo, en primer lugar a Rosenkrantz y a Rosati y más atrás Alberto hablando y Cristina también observando. Estoico casi diría lo de los jueces de la Corte, después lo charlamos con Franco, se sentaron ahí y no movieron un músculo del rostro. Y eso que Alberto les dio para que tengan, discursivamente hablando, porque no solo habló del vínculo entre el Poder Judicial y estas empresas a las que benefician con fallos económicamente hablando, sino que también habló del vínculo espurio entre la Corte Suprema y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el fallo sobre coparticipación, el fallo que de alguna manera desató el juicio político en curso. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente.
le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Bien, el tema de la coparticipación fue uno de los puntos centrales, diría, uno de los puntos más fuertes y además donde empezó a entrar en calor Alberto Fernández. Un discurso que fue de menor a mayor en sus 2 horas y pocos minutos de duración a partir de este momento, a partir de que empieza a hablar de los vínculos entre la Corte y la oposición, después de una larga hora de exposición sobre los logros alcanzados en su gobierno, sobre las circunstancias en las que tuvo que gobernar. Bueno, ahí encaró con el tema coparticipación y fue dándole mayor temperatura al discurso. Vamos a seguir escuchando esta parte. Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, como lo dice la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. No tiene derecho sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República. Bien, ahí Alberto en modo profesor de Derecho, pero poniéndole un poco ya de picante a la situación. Sí, tono que seguiría escalando, que seguiría subiendo cuando se refirió a las cloacas de la democracia, pero también a lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Se refirió a la mesa judicial y al prófugo Pepín Rodríguez Simón. Escuchémoslo. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta a la República y quién no. Y a partir de ahí estaba todo dado, la pelota picando en el área, el delantero entrando de frente, los 2 jueces de la Corte sentados a pocos metros a la derecha del presidente, y lo que todos esperaban que dijera fue y lo dijo. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones. Bien, y hay cosas que ya son casi, te diría, parte del folclore de este tipo de asambleas. Así como uno, no sé, va a Disney y se vuelve con el buzo, con las orejas de Mickey Mouse, uno va a la Asamblea Legislativa y se vuelve con un insulto de Fernando Iglesias. Es casi, te diría, una atracción turística. Alberto Fernández no quería entonces quedarse con las ganas y tuvo, sí, el insulto reglamentario de Fernando Iglesias. No hemos llegado hasta aquí, no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación. ¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza. Un honor, enorme honor.
Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor. Un enorme honor, Iglesias, me enorgullece, me enorgullece. Sigo. Voy a seguir por respeto al resto de los diputados. Bien, y si hablamos de falta de respeto, algo que ya a esta altura del partido no sorprende por parte de algunos miembros de la bancada opositora, siempre tienen la chance de demostrar que son un poquito más ruines, porque una cosa en todo caso será abuchear o insultar al presidente, pero ¿desde qué lugar se paran para abuchear y reírse de una mujer que fue víctima de violencia de género, que eso le hizo perder el trabajo y que pudo recuperar su vida gracias a la acción benéfica del Estado? Sí, una de las historias de vida que trajo hoy el presidente Alberto Fernández a la Asamblea Legislativa y que la oposición abuchó y se burló. Realmente ya no son cuestiones políticas, son cuestiones humanas las que habría que poner bajo la lupa en situaciones como esta. Hoy nos acompaña Belén. Ella tiene 35 años. Gracias, Belén, por estar aquí. Belén fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea. No da para reír. Por último, un detalle político para redondear este primer repaso del discurso de hoy. Vamos a seguir analizándolo con Julia Estrada, con Franco Misraschi, seguramente lo vamos a charlar también con Edgardo Moca dentro de un rato, pero este momento en particular muchos lo interpretaron como un guiño para lo que viene. Fue el momento en el cual Alberto Fernández se refirió a Sergio Massa, que estaba allí en el Congreso, recién bajado del avión, volviendo del viaje que lo había llevado al G20 en la India. Veamos y a ver qué opinan ustedes, si Alberto Fernández de alguna manera le hizo un guiño a la candidatura de Massa cuando lo destacó en el medio de su discurso. A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía. Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el gobierno. Pero quiero señalar y agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía. Bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Hubo un guiño ahí? ¿Hubo de alguna manera una bendición para que Massa sea candidato del Frente de Todos? Pueden comentarlo en el chat de YouTube, pueden dejar su opinión ahí. Y en el chat de YouTube también los vamos a invitar, como todos los días, a elegir la burrada del día. Una sección que hoy viene bastante recargada. Veamos al burrito. Bueno, vamos a arrancar con un posteo que hizo hoy en sus redes sociales, en Instagram, el diario Clarín, destacando una frase textual del presidente Alberto Fernández durante el discurso, aunque no, me parece que no tan textual. Estoy casi seguro que Alberto no dijo eso. Vuelvo a exigir a la justicia que profundice el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Eso nos está contando Clarín. Me parece que alguien sufrió un lapsus, ¿no? Habría que llamar a Freud a ver qué opina al respecto. Tremenda burrada para arrancar el programa de hoy. Tenemos una segunda burrada para la jornada porque así como Axel Kicillof tenía su apertura de sesiones por la tarde que se tuvo que suspender por el apagón y Alberto Fernández hizo lo propio al mediodía, a la mañana fue Horacio Rodríguez Larreta el que abrió las sesiones de la legislatura porteña. Lo hizo en un acto con un discurso absolutamente de campaña, ¿sí? No se notaba que era un acto institucional
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Parecía que era el lanzamiento de la campaña de Larreta a presidente, llamó a cambiar el país, bueno, todo lo que suele decir un candidato estando en campaña. Lo que sorprendió a muchos fue que aún jugando de local en la legislatura porteña, un ámbito que domina desde hace más de una década, bueno, tenía que haber indicadores para decirle a la gente cuándo aplaudir, sí, tal cual, miren. ¿Qué es el argentino? Bueno, para los que están siguiéndonos por la radio, los que no pueden ver, había entre el público unas chicas con unos carteles que decían aplausos y mientras levantaban el cartel hacían el gesto y pedían a gente que aplauda más fuerte. Sí, con la hinchada organizada, Larreta se prepara para ser candidato este año. Y por último nos vamos a una burrada internacional. Sí, esta es una diputada de Estados Unidos, una representante, como se les dice ahí a los legisladores de la Cámara Baja, en este caso por el estado de Florida, el estado bananero de Florida, que le hace una advertencia muy curiosa a la Argentina. Veámosla. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo, que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. 17 minutos para las 9 de la noche. Un brevísimo comentario sobre lo que escuchábamos recién. Ojalá Argentina tuviera la capacidad de fabricar aviones militares y exportarlos, ¿eh? Me encantaría, me parece que estamos lejísimos. Debería chequear mejor con sus fuentes la diputada. Pero si Argentina en algún momento pronto tuviera esa capacidad, sería algo para celebrar, por supuesto. Ahora sí, démosle comienzo a esta parte del programa. Ya dejamos atrás los títulos principales. El programa de hoy va a girar sobre todo en torno al discurso de Alberto Fernández. Fue el hecho político del día, pero hay mucho más todavía para leer entre líneas de lo que dijo, y para eso me acompañan como cada noche Julia Estrada. Muy buenas noches, Julia. Buenas noches. Franco Misraji, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, los dos tienen material de sobra para charlar hoy sobre lo que dijo Alberto, porque durante las 2 horas y pico, tanto en temas económicos como en temas judiciales, así como en temas políticos, dejó mucha tela para cortar. Pero rapidito, Julia, 2, 3, 4 títulos en materia económica de los que vamos a estar desarrollando en un rato. Bueno, estuve hoy por la mañana en el discurso de Alberto Fernández. Por un lado, lo económico, un gran relevamiento de datos positivos, hay que decirlo que por momentos fue extenso, se comió una buena parte del discurso, vamos a estar mencionando eso. Reconocimiento, a mi criterio, con poco énfasis, del problema distributivo, es decir, se lo pasó muy rápido. Sí, hay razones, luego le vamos a explicar. ¿Y qué pasa con proyectos estructurales de cambio económico? ¿Hay alguna cuestión ahí? ¿Estamos encorsetados en el Fondo Monetario Internacional? Mi lectura es que hay un gran elefante en el bazar, que es el FMI, que hizo que el discurso no tuviera quizás esas propuestas a futuro que uno espera en términos económicos muchas veces. Muy bien, Franco, 2 o 3 líneas para resumir el aspecto judicial del discurso de hoy, después lo charlamos más extensamente. Bien, bueno, decididamente el presidente apuntó a confrontar con la Corte. Digo, el presidente y el vicepresidente del Alto Tribunal concurrieron al Congreso, estuvieron ahí impávidos, escucharon cada uno de los cuestionamientos, y una de las cosas que me destacaban es que nunca un presidente de la nación se enfrentó de esta manera con la Corte en un discurso de estas características, habiéndole iniciado e impulsado un juicio político en su contra, y con ellos sentados allí. Me lo destacaban como un acto novedoso, muy novedoso, de mucho peso institucional,
desde el regreso de la democracia hacia estos días. Sí, claro, por supuesto, y dejó mucha tela para cortar también, insisto con esa expresión, porque realmente fue un discurso denso en ese sentido, no fue un discurso superficial en absoluto. Vamos a seguir charlando de esto hasta las 10 de la noche, va a estar con nosotros en minutos Edgardo Moca también para seguir analizando la actualidad política, pero ahora vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con más acá en La Fórmula. 10 minutos para las 9 de la noche, seguimos acá en La Fórmula, seguimos en el Destape Sin Fin y tenemos esta noche con nosotros como 2 veces por semana Edgardo Moca y hoy en un día donde viene como anillo al dedo su presencia porque hay mucho para analizar después del discurso de este mediodía, del discurso y te diría como para ya ir anotando algunos disparadores para la charla, de todo lo que hubo alrededor o lo que no, o lo que se esperaba que hubiera y no hubo cantitos del kirchnerismo pidiendo por Cristina presidenta, no hubo caras de Cristina aprobando o desaprobando nada de lo que decía Alberto, digamos, en ese sentido tampoco hubo, más allá de esos abucheos y demás, a la oposición levantándose y yéndose como en otros momentos, los gestos alrededor del discurso, además del discurso, creo que dan margen para hacer un análisis de la situación. Sí, la economía gestual de Cristina fue muy llamativa. Solamente creo que en la última parte, cuando Alberto se refirió particularmente a la persecución y demás, pareció salir del centrismo de su gestualidad en términos de reconocimiento, digamos, por momentos, ¿no? Parecía tanto, viendo a Cristina, como también los rostros pétreos de los dos jueces de la Corte. Es admirable, eso es parecía admirable. que estábamos observando una mesa de póker donde Alberto era el croupier, ¿no? Y los que jugaban eran Cristina, Rosenkrantz y Rosati. Sí. Yo te voy a decir algo que suena feo. Admiro la capacidad de esos dos tipos de mantenerse gélidos frente a semejante... que además no era un ataque personal, era colocarlos en el lugar de la ilegalidad, en el lugar de la brutalidad, y yo creo que fue bastante explícito el presidente en el sentido de no aislar a la Corte, no aislar lo que pasa con el Poder Judicial de lo que hablamos frecuentemente de la pretensión de instalar dentro del régimen democrático otro régimen que no es democrático, ¿no? Donde los grandes medios de comunicación, el Poder Judicial, y Alberto incluyó también a ciertos sectores de los servicios de inteligencia no depurados, o dijo algo de ese tipo, porque me parece que es un diagnóstico de un antagonismo político que en Cristina Kirchner lo tenemos cada vez que ella aparece públicamente. En Alberto Fernández no hay una insistencia ni una centralidad de esa panorámica que sale de esa agenda que sale de lo anecdótico, porque si no se coloca ese enfoque, bueno, puede pasar que alguien diga, bueno, la Corte, los actuales miembros de la Corte son malos, y en todo caso hay que cambiarlos, pero no es ese el sentido más fino de lo que se viene diciendo, de lo que de alguna manera un sector de la política viene diciendo de hace décadas, digamos, ¿no? La existencia de una fuerza antidemocrática que está fuertemente instalada en la estructura de la democracia, que no es desde afuera, como en otra época las conspiraciones militares que se gestaban desde afuera, sino que en los propios institutos democráticos, o llamados a ser democráticos, aparece el Estado real, el poder real, como se lo bautizó, ¿no? Y en ese marco, ¿vos creés que este discurso puede allanar de alguna manera un frente de todos más virtuoso en los próximos meses, en los meses que quedan hasta la elección? ¿Crees que, así como decíamos que el comportamiento de algunos dirigentes después de la mesa política hacía creer que lo que se había dicho en esa mesa había pasado sin pena ni gloria, que este discurso sí da cuenta de lo que él escuchó que le dijeron ese día? Sí, yo te digo, Nico, que para pensar en el futuro, o sea, si la pregunta es
esto puede volver a poner en el centro las cuestiones que unen el espacio y dejar de costado las cosas que desunen. Después de la experiencia que yo personalmente hice como espectador, digamos, de la experiencia de la mesa, del documento que después fue archivado, digamos, no me animo a ser tan optimista. Pero sí me parece que el discurso de Alberto se inscribe con las peculiaridades que tiene su propia oratoria y su propia concepción de la política. Con esas particularidades se inscriben en una lectura, yo diría, antagonística del país. No hay malos bichos que se están portando mal. Hay un poder que pelea contra otro poder y emplea, la particularidad que tiene la experiencia argentina es que se emplean institutos constitucionales que están pensados en función de cierta lógica democrático-liberal, se deslizan a posiciones antagónicas e ilegales, porque la verdad que un mérito que tuvo el discurso fue, recién lo escuchaba, ustedes pasaban el fragmento donde él se refiere: nosotros no nos fuimos del país, nosotros no aprobamos leyes para favorecer familiares. Eso es un aspecto que no es lo más característico de Alberto Fernández. Habría que revisar las anteriores aperturas de las sesiones, pero Alberto siempre se sostuvo como una especie de nuevo Alfonsín, partidario de la democracia en términos No fue abstractos. ese el Alberto de hoy, definitivamente. No, por supuesto que Si te no. parece, repasemos esa parte justamente del discurso, que me parece que es la parte más interesante de alguna manera, y la piedra sobre la cual se puede leer todo lo otro que dijo. Así es. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones. Está muy bien pensado y muy bien ejecutado esto, ¿no? Porque tiene la contundencia de no hablar en abstracto, la contundencia de mostrar hechos que son innegables y que son brutales, ¿no? Sí, me parece que es un acierto de la textura del discurso. Es un discurso mejor preparado que otros. Además de una escenografía con la que se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que es este tema de la ejemplarización individual, toda la aparición Las historias de vida. Las historias de vida. Sí, ese es un detalle lindo. artefacto de comunicación política. Es un detalle simpático, no sé, como televidente de discursos políticos, no sé si a mí me satisface A mí mucho. me da cuenta, digamos, de que hubo un trabajo previo. Y eso es algo destacable porque es algo que no siempre ha mostrado este gobierno. Sí. Y un detalle a tener en cuenta también, que en todo caso destaca aún más el resultado. Alberto Fernández escribió este discurso sin el equipo que lo acompañó históricamente a escribir discursos, porque Alejandro Grimson ya no está más. Gustavo Vélez, que es otro que lo ayudaba a escribir los discursos, ya no está más. Santiago Cafiero, que es otro que lo ayudó siempre, está de viaje, está en la India, en el G20, con lo cual, si participó de manera más tangencial. Y esto lo resolvió él, según tengo entendido, con Julio Vitovelo, con Gabriela Cerruti, su círculo más cercano, y lo pudo resolver. Muy logrado, ¿sí? como estructura de discurso está muy logrado. Digamos que mucha gente lo vio esperando un desastre que no fue, ¿no? Lo vio esperando que pisara un palito que no pisó. Sí, estuvo muy respetuoso en términos de posibilidades de leerlo desde la interna, salvo la chicana de la moderación, ¿no? Sí, para mí innecesaria. Solo por lo de la chicana y también porque hizo como un énfasis demasiado extendido en yo hice tal cosa. Yo con mi moderación, Y eso a lo mejor podría haberse evitado, se podría haber Hubiera suavizado. sido bueno evitarlo eso porque además las cosas están de una manera tan azarosa y tan cambiante
que pequeños detalles del estado de ánimo que producen las palabras pueden modificar conductas o por lo menos puede crear problemas que no son necesarios. Si tenemos cosas para discutir que sean operativas, ¿en términos de qué? En términos de políticas públicas que recuperen socialmente el estado de cosas, o en términos de preparación de una buena campaña electoral, si tenemos discusiones de esa sustancia, me parece válido que incluso sean públicas, yo no tengo problema, pero la cuestión de volver sobre los estereotipos, de agitar el estereotipo que el otro, según su visión, le asignó, me parece que eso no suma eso, no suma. No. Lo que sí, digamos, en ese sentido fue hábil, es que uno siempre se queda con la impresión de lo que sucede en el tercer acto, no de lo que sucede en el primero. Y él supo construir un discurso que arrancó por ahí, tuvo en el medio esa meseta que tienen siempre los discursos del 1 de marzo, que es el repaso de la gestión, los números, eso digo, era lento de ver con él, con Macri, con Cristina, con Néstor, con todos, porque es la parte densa del discurso. Y después la tercera, que es donde se supone que se ponen todos los cañones, ahí sí estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, yo la única persona que rompió con esa técnica expositiva de los presidentes fue Cristina Kirchner. Sí. Porque Néstor leía los discursos y en la lectura daba toda esa fárrago de números que legalmente es así, porque es el estado de la Unión, el estado de la Unión. Entonces, algo de eso tiene que tener, pero en la Argentina se ha convertido en una expresión de balance político y de discusión política. Y a mí me parece que haber asumido ese rol antagonístico, ese rol de estos son los que están debilitando a la democracia, los que están perjudicando a la sociedad argentina, me pareció novedoso desde el punto de vista del espíritu con el que va Alberto. Yo tengo muy presente la primera apertura, y la primera apertura fue un regreso a Alfonsín, manifiesto y deliberado, como una especie de gesto de acercamiento, de gesto de amplitud, que por ahí vale, yo no estoy poniendo en discusión eso, pero lo de hoy me parece muy importante porque por primera vez veo que la actitud es, ustedes quieren pelear y están demostrando que quieren pelear, a tal punto que después lo ilustró la propia conducta del desaforado de este muchacho Iglesias. Sí, que ya es parte del paisaje. Es parte grotesco del paisaje, claro, porque ya no es el Fernando Iglesias con la potencia que en algún momento, digamos así, de espectáculo, de payasismo político, ya perdió hasta ese efecto. O sea, ¿no? Ya ni siquiera es ingenioso, solamente es insultante. Claro. Y te quería consultar, tirando de este hilo, porque hablábamos recién de justamente cómo el presidente de alguna manera plantea este escenario, y plantea este antagonismo y poniéndose al peronismo no en el lugar del que ataca, sino del que se defiende. Así es. La República, los republicanos somos nosotros, no ustedes, pero también sobre el final tiene algo muy interesante y que creo que es ahí, es un punto en el cual el peronismo debería prestar la atención y machacar en esta campaña, que es reapropiarse un poco o discutirle a la derecha el concepto de libertad. Sí. Porque él pone la igualdad como consigna, dice, bueno, tuvimos estos 40 años de recuperación de la democracia, ahora tenemos que recuperar la igualdad. Y históricamente, y para la ciencia política clásica, la igualdad y la libertad son dos cuestiones en conflicto, que tensan una con la otra, pero de alguna manera hoy, desde la izquierda, se puede plantear que si no hay mayores niveles de igualdad, no hay libertad real, porque vos podés ser libre en los papeles, pero si no tenés los recursos para ejercer esa libertad, no sos libre. Así es. La semana pasada repasábamos este discurso de Íñigo Errejón, donde también le combatía o trataba de disputarle a la derecha esta idea de libertad, libre de qué sos si no tenés tiempo entre el trabajo y las obligaciones para hacer nada. ¿De qué te sirve esa libertad? Así es. Y Alberto Fernández hoy un poco también salió a disputar ese sector del terreno discursivo, que me parece que es súper interesante, no dejarle la libertad como
como bandera a la derecha. Y además articula con la historia real de la Argentina y con la historia real del peronismo, porque en la subjetividad, en la formación cultural de este país, lo digo como consumidor de escuelas y universidades públicas, la historia que se contó siempre es que el peronismo era el que había venido a agredir las instituciones. Sí. Cuando la proscripción la sufrió el peronismo, cuando la persecución, los crímenes, el cierre de toda oportunidad política lo sufrió el peronismo. Y eso es Hay un episodio que para mí, que es el episodio fundante del peronismo y que se soslaya muchas veces en la historiografía, que es que el 17 de octubre de 1945, no, pero además de eso, Perón podría haber entrado a la Casa Rosada, haberse sentado en el sillón de Rivadavia y haberse puesto a gobernar. Porque en esa época además no estaba mal visto y así se llegaba. Y él dijo no. Él dijo, yo quiero elecciones. Y esperó 6 meses hasta febrero del año siguiente para presentarse elecciones, ganarla y llegar al poder a través de los votos. Y eso es fundacional. El peronismo es democrático desde el día cero. Y se fue, obviamente, en las manos del golpe de Estado menos democrático, el que te prohibía hasta mencionarlo. Ya que volvimos a la primavera del año 1945, en los días previos, no sé exactamente qué día de octubre, si no es el 10, es el 11, se hizo una manifestación antiperonista. El antiperonismo nació antes que el peronismo, todavía no existía el peronismo, pero ya se hizo una manifestación antiperonista donde la consigna central era el poder a la Corte Suprema. Todo eso parece que es recuperar algo insólito por la repetición histórica que se da, ¿no? Y la puesta en escena de algo que además es constitutivo del rol de las Cortes Supremas que en el mundo han sido. Los poderes judiciales se crearon para atemperar el poder de las mayorías. Son contramayoritarios. Son contramayoritarios. Claro, eso está escrito incluso por quienes diseñaron el sistema en Estados Unidos, claro. En el cual se basa Alberdi basó, digamos, la Constitución argentina. El riesgo de que la mayoría, como los pobres terminan siendo la mayoría en los sistemas capitalistas, esas mayorías impongan su voluntad sin reconocer los derechos de las minorías. Eso es lo que viene a defender el Poder Judicial, digamos. Un poder aristocrático, un poder no democrático, y eso que en Estados Unidos se votan los jueces, a diferencia de acá. Además se votan casi como boletas partidarias, ¿no? Absolutamente. Hay cosas que horrorizan a los bien pensantes de la oligarquía nuestra que ya están bastante superados. Además no veo ningún... Bueno, cuando Cristina quiso hacer la reforma judicial, que fue el más importante de los intentos de reformar la justicia, terminó siendo declarado inconstitucional porque la Constitución determina que las elecciones, el partido político es un instrumento esencial de las elecciones. Si se vota algo, tiene que ser el partido político. Y como en alguna medida el voto que constituía al Poder Judicial, según el proyecto de Cristina, terminaba en la votación, se consideraba que los partidos políticos iban a invadir al sistema judicial. No como ahora. Claro, pero invadirlo entre comillas, ahora lo invaden fácticamente, lo hacen a cara descubierta. Exactamente. Así es. Julia te quiere hacer una consulta. Bueno, ¿cómo no? Bueno, me sumo un poco a la conversación. Por favor. Y hoy pensaba, cuando lo escuchaba a Alberto, encenderse justamente con la parte de la justicia y las críticas al Poder Judicial, si este 2023 no es esa finalmente la agenda elegida por el Frente de Todos, y si es una agenda quizás mejor que la agenda económica. Yo creo que no se puede obviar la segunda, pero la primera genera mucha menos discordia interna que la segunda. El problema de la primera es que no sé cuánto interpela, y hablar de bolsillo, siempre es mucho más completamente interpelador. De acuerdo, Julián. Mirá, además hay un problema, que la agenda económica, yo te diría, contra Guzmán estábamos mejor, porque la agenda económica, la agenda económica unía, el responsable, por lo menos unía del lado crítico, ¿no? Del lado crítico de la experiencia de la presidencia de Alberto. Ahora, hablar mal de Massa, Cristina lo defiende a Massa. Sí, claro. Entonces, Argentina está en un brete muy complicado, porque ese que yo coincido que es el problema de los problemas, el problema central, no tiene una traducción fácil en una promesa política.
El Poder Judicial, si bien remover a la Corte va a ser una lucha de años, sino de décadas, vos tenés un adversario al que podés colocar en el lugar y tener ganar simpatías en un sector del pueblo. Te ayuda a ordenar de alguna manera la narrativa. El caso más grande, se podría decir reciente, es la 125. La 125 fue una derrota para el kirchnerismo, pero lo permitió ordenar una narrativa de tal forma que 3 años más tarde estaba ganando el 55% de los votos. Lo constituyó. Y yo creo que de todas maneras me sumo y me adhiero a la preocupación y a la crítica de Julia, en el sentido de que en un momento social como el que estamos viviendo, el lugar que ocupó lo social, tomando estadísticamente la intervención de Alberto Fernández, es muy débil. Es muy débil, además matizado por la exaltación de logros, que son logros, que yo no voy a poner en duda que la industria, el crecimiento, el empleo, esto que son logros. Pero el lugar que queda para hacerse cargo, para actuar el dolor de la gente, el dolor de la mayoría, fue muy pobre. Ese es un lado muy difícil. Yo digo, es pobre la intervención en ese punto, pero la verdad es que yo, si me hubieran puesto a ayudarlo a Alberto a hacer el discurso, no sé qué decirle. No, es que hay cosas que mejor hasta pasar por alto y es que si no terminás haciendo como había hecho 48 horas antes, diciendo que los docentes están preocupados por el pago de ganancias. No, por eso, ahí hay que correr los menores riesgos posibles. Un discurso sobrio que en algún párrafo perdido en lontananza dijo que es consciente de la situación de los salarios lo dijo, cumplió el requisito de no olvidarse de ese dato, pero es cierto que la jerarquía general de los conceptos de ese discurso, lo que es el problema principal para el 90% de las personas, fue pasado casi completamente por alto, ¿no? Yo no sé, insisto, no sé cómo hubiera salido, cómo hubiera aconsejado incluso salir de ese brete, porque no hay cosas para decir, no hay una promesa ahí. Y la promesa no es que no existe porque no hay capacidades intelectuales para buscarlo, sino porque el país está enredado en una situación con el Fondo Monetario Internacional que lo priva de herramientas para actuar con independencia en ese asunto. Hasta que alguna crisis sacuda los cimientos de esa cuestión. Yo lo veo así. Bueno, pero ahí, perdón que vuelva. Sí, no, al contrario. Ese argumento, por ejemplo, no apareció. Al contrario, se justificó el acuerdo con el fondo, digo, para polemizar, pero en un punto en donde yo estuve muy en desacuerdo. Se justificó el acuerdo con el fondo hasta diciendo que era una decisión propia la meta de déficit fiscal o la meta de ordenamiento económico, cuando esa podría ser al revés, una salida, decir, bueno, este es el marco en el cual estamos metidos, es parte de una herencia, nos gustaría hacer grandes transformaciones, tenemos esta limitación. Y me parece que contra el FMI se podría haber tenido otra declaración. Bueno, eso fue una larga discusión. Yo conceptualmente, históricamente, por mi formación y mi modo de ver, un acuerdo con el fondo no puede ser bueno. Ahora, en el propio seno del frente, y no solo en el frente de todos, sino en el propio espacio de lo que uno con el que uno se identifica, hubo opiniones pragmáticas de decir, bueno, acá no hay porque hay un problema, y sería lindo un día hacer una conversación dedicada a ese momento de la política, porque lo que había también era una escasa capacidad de ver cómo hacíamos para no firmar el acuerdo con el fondo. Se llegó a decir, bueno, vamos a la Corte de la Haya. Yo cuando escuché eso dije, bueno, acá la discusión va por un lado que no tiene nada de constructivo. Repasemos, si te parece, el fragmento en el cual Alberto hoy hablaba del Fondo Monetario, Juli también, para seguir con la conversación. Vale. Que quede claro, tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía hace apenas 3 años son los mismos que ahora se anuncian que una bomba explotará en el futuro.
Sí, eso es muy discutible, ¿no? Eso es un lado... Pero, a ver, es discutible, es coherente con la posición que él siempre tuvo. Sí. Él se apropió de esa negociación con el fondo desde el día cero y nunca se movió de ese lugar. De decir, él siempre se mostró convencido, digamos, en ese sentido. Lo que pasa es que el equilibrio fiscal no está mal. El problema es qué es lo que sacrificás para conseguir el equilibrio fiscal. En la Argentina el problema es, claro, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los laburantes? ¿Qué pasa con los desocupados? Ese es el problema del déficit fiscal. El déficit fiscal, bueno, Néstor gobernó con 4 años con superávit mixtos, gemelos. Y eso era considerado no solo que lo hacía, sino que además lo mostraba como un ejemplo de lo que hay que hacer. Sí. Y eso es el pragmatismo peronista. El pragmatismo peronista es si no podés hacer nada contra eso, hace eso. Sí. Yo mi mirada en ese punto es que una cosa es los valores en términos macroeconómicos que uno sostiene y otra cosa es los condicionamientos del fondo. En los valores macroeconómicos creo que yo tengo un montón de valores coincidentes con el FMI. Ahora, los condicionamientos son los que se pusieron a juego, que eventualmente si coinciden con alguno de tus valores, uno puede decir, bueno, aprovechamos, el FMI nos pide reducir el déficit, ordenamos la macro. Pero el eje no es ordenamos la macro porque queremos, el eje es ordenamos la macro a la fuerza, con una pistola en la cabeza, con el FMI diciendo, si no lo haces, no te desembolso y entras en default. Ese elefante blanco en el bazar no se puede negar, y no se puede negar de cara a la población que va a atravesar 10 años por lo menos más con el FMI siendo parte de la economía como limitante para decisiones estructurales que seguramente le mejoren la vida hacia adelante. Yo comparto el 100% de lo que decís, Julia. Lo que traté de decir antes, e insisto ahora, es que las fuerzas que proponían rechazar el acuerdo con el fondo, nunca, por lo menos yo no sentí que me demostraran realismo político para pensar cómo seguíamos sin ese condicionamiento, que además, perdón, ese condicionamiento es una de las claves que la Argentina tiene que tener en cuenta para pensar su realineamiento internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, aunque aparezca floreciente y aparezca dominador, está en un tembladeral. Es parte de un orden que se está cayendo. Está en un tembladeral. A nosotros nos agarró mal parado la crisis última. Porque, no sé, dentro de poco tiempo, la disponibilidad de fondos. Incluso voy a decir algo que nunca nadie me pudo aclarar. Yo leí que el presidente del Banco Central dijo, salió publicado en La Nación, que Argentina tenía la alternativa de buscar fuentes de financiamiento alternativas. Es decir, pagarle al fondo sobre la base de cambiar por otra deuda mucho menos pesada en términos de condicionamiento. Nunca se volvió a hablar, se dijo y no se volvió a hablar. Seguramente hay cuestiones de timing, porque en el mundo todavía el Fondo Monetario es una institución incontestable. Ese es el punto. Pero es parte de un sistema que está poniéndose en crisis. Por eso digo que es un problema de tiempo, porque eso, el orden unipolar, del cual el Fondo Monetario es la estrella del orden unipolar, está temblando. Está en crisis. Un último temita que me parece que pasó desapercibido, pero que fue sumamente importante, es el anuncio de la licitación del dragado del Canal Magdalena. Exacto, me dejó sorprendido. Y no un reclamo además de los sectores, digamos, populares del Frente de Todos desde el primer día de gobierno. Es una conquista de Mempo Giardinelli. Así es. Pero que va a ser importante porque va a permitir la salida de buena parte del producto. Pero lo extraño es que nos desayunamos con una cosa, yo no había leído que se estaba por tomar esa decisión en ningún lado. No sé si vos tenías información. No, fue un anuncio que tenía guardado para esto. Y lo dijo como quien no oye llover, digamos. Así es. Así que bueno, Edgardo, muchísimas gracias por el análisis, como siempre, nos ayudás a entender mejor lo que está pasando. Nos volvemos a ver el lunes. Gracias por la discusión también, hagámoslo, porque eso le da mucho más interés. El debate de ideas es absolutamente necesario. Bueno, muchas hasta gracias. La próxima.
9 de la noche, 23 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá en la fórmula analizando todo lo que dejó el discurso de Alberto Fernández hoy en la apertura de sesiones. Y vamos ahora a meternos en lo judicial, en el ámbito judicial, porque la verdad que hay varios ejes que marcó el presidente Alberto Fernández en ese fragmento de su discurso, ¿no, Franco? Así es. Te diría que fue uno de los pasajes centrales, ¿no? Como bien decías vos también, fue en el cierre, donde destacó justamente el rol del Poder Judicial en el último tiempo. Recién fresquito acaba de salir un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional donde cuestionan al presidente justamente por su discurso en el día de hoy. Lo que las palabras leo textuales lo obtuvimos, dice que la asociación manifiesta su estupor por las palabras del señor presidente durante la apertura de la Asamblea Legislativa y dicen que en un acto de esta trascendencia institucional se aprovechó el presidente para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación. Así que creo que está sentando las bases. La Asociación de Magistrados nuclea a la gran mayoría de los jueces y fiscales de la Nación. Es federal. Sí. Tiene carácter federal. Y es importante porque viene a sentar posición de lo que sería la corporación judicial, ¿no? Es la respuesta institucional de ese sector a partir de lo que pasó en el día de hoy. ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué este posicionamiento de la Asociación de Magistrados? Básicamente por la importancia que tuvo institucionalmente lo que hizo hoy Alberto Fernández, que fue poner en palabras muchas de las cosas que venimos contando aquí, que venimos escribiendo, ¿no? Sí, y hacerlo ante una asamblea legislativa, hacerlo en un acto que queda, digamos, esto van a quedar las transcripciones taquigráficas de lo que se dijo hoy en los anales del Congreso de las Naciones. Esto no es lo mismo que decirlo quizás en un acto en la provincia de Buenos Aires, inaugurando algo, o hacerlo, digamos, en otra instancia. Es hacerlo en uno de los lugares más importantes donde puede hablarle al país el presidente de la Nación, por cadena nacional también, frente a senadores, diputados, los propios jueces de la Corte, embajadores, gobernadores. Fue importante en ese sentido. Era la línea sucesoria, ¿no? A nivel presidencial, y apuntó a dos de esa línea. Digo, me refiero al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Repasemos, si te parece, lo que fueron, a mi criterio, los 8 ejes principales que estuvo el discurso de Alberto en materia judicial. Dale. Que fue muy importante. Uno de los puntos a destacar tienen que ver con la cuestión de la coparticipación, aquella medida cautelar que sacó la Corte Suprema en la que benefició al gobierno de la ciudad, le aumentó lo que tiene que ver con los fondos coparticipables. Si no equivoco, tenemos un tape no oído que podemos mostrar para escucharlo al presidente. La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado Nacional. Contundente, ¿no? Digo, sí, claro. Y estas palabras son también las que se usan en el marco de el juicio político que impulsa el presidente contra los 4 ministros supremos, porque justamente esta medida cautelar, esta decisión de la Corte en materia de coparticipación es uno de los temas que, bueno, llevó al presidente a impulsar este juicio político. Una de las cosas también que destacó en referencia a este punto es que la quita de dinero a los que más necesitan se destina a la ciudad más opulenta del país, ¿no? Entonces volvió sobre el tema del federalismo. Recordemos que hubo 3 gobernadores que se sumaron a una denuncia penal que hubo contra la mano derecha de Horacio Rosati por una filtración de chats que lo mostraron, bueno, tejiendo con un ministro de la ciudad este tema. Y que el propio juicio político estuvo respaldado por más de 10 gobernadores también. Absolutamente, absolutamente. El segundo eje, que va también en una línea similar a este punto, tiene que ver a lo que el propio presidente llamó la toma por asalto del Consejo de la Magistratura, que
hizo la Corte Suprema de Justicia. Básicamente se refirió a lo que tiene que ver con la intromisión de la Corte en este órgano clave para designar y sancionar jueces. También podemos escuchar al jefe de Estado. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, aquí lo escuchamos al presidente hacer referencia a que la Corte se arroga facultades legislativas, ¿no?, para designar representantes en el Consejo. Bueno, en estos días estuvo le tomaron juramento a 3 de los 4 senadores que van a ir al Consejo de la Magistratura, y justamente ahí brilló por la ausencia Martín Donati, porque fue excluido justamente por la Corte para poder integrar este organismo tan importante para el sistema judicial. En esta línea... Sí, excluido de manera irregular, de manera ilegal. Claro, justamente por esta cuestión, por lo que tiene que ver con la usurpación de facultades legislativas que hizo la Corte para decirle a Donati, no, usted no puede integrar este órgano, ¿no? Digo, y a eso hace referencia, y ese tema también se incluyó en el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el presidente hoy habló de una gravedad institucional mayúscula referida a este tema. Ahora, lo que es interesante para quienes dicen que es un títere de Cristina es que hoy se reveló algo que ya sabíamos, ¿no? Pero que hay convicciones profundas del presidente en relación a el juicio político, en relación a la ilegalidad de estas 2 grandes actuaciones de la Corte, tanto en coparticipación como en Consejo de la Magistratura, lo cual, bueno, deja sin explicaciones a muchos que decían que no, en realidad está presionado por el kirchnerismo. Yo estuve ahí y me sorprendió para bien, me pareció muy interesante ver al presidente tan convencido, tan vehemente, usando argumentos y además exponiendo algo que hasta ahora estaba más en algunas entrevistas radiales, porque nunca lo había dicho todo en continuado, y frente al Poder Legislativo, que es el poder que está teniendo, le están violando sus facultades. Me pareció realmente una buena foto de algo que yo no sabía si íbamos a ver. No, y en este punto dijo algo muy fuerte. Dijo, si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que piden enjuiciar con rapidez al crimen organizado, bueno, que se expandió en ese territorio. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Alberto ya ha presentado una reforma judicial. La verdad que hubo muchas iniciativas que presentó el gobierno en el Congreso para avanzar en el tema de la justicia, y la verdad que se las bloquearon todas, no pudo avanzar en ninguno de esos mientras puntos. eso ocurría, Lozada se reía y Federico Angelini, que es el otro diputado del PRO, se levantó y empezó a gritarle cosas que yo no llegué a escuchar, pero bueno, los diputados por Santa Fe de Juntos por el Cambio no se hacen cargo y decidieron, bueno, enojarse o reírse. Así es. Otro de los puntos que también se desarrolló en el día de hoy tiene que ver con la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en lo que tiene que ver con la persecución que sufre en el caso Vialidad. Digo, recordemos, Cristina fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos de manera perpetua. Bueno, el presidente habló de una persecución política en contra de la vicepresidenta, dijo que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico en ese juicio, en esa condena que en los próximos 8 días, el 9 de marzo, vamos a conocer sus fundamentos. Pero hizo una defensa cerrada de la vicepresidenta en este sentido, dijo que se castiga a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Es importante también teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, en el que se encuentra hoy la vicepresidenta. Por otro lado, como escuchábamos también al inicio del programa, lo que hizo Alberto Fernández fue cuestionar la lentitud que hay en la investigación del caso del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, del que hoy se cumplen 6 meses. Bueno, tenemos también un video para escuchar lo que dijo el presidente al respecto. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Bueno,
previamente había hablado, ¿no?, del atentado. Este extracto tiene que ver exclusivamente con ese punto central. También en esta causa que se investiga en Comodoro Pi, solo se avanzó contra los autores materiales del caso y ahí está estancada la investigación. No se avanzó en lo que tiene que ver con los autores intelectuales, con la financiación que hubo detrás del atentado, donde aparece la familia Caputo vinculada a Mauricio Macri, ¿no? Por lo tanto, ahí hay muchos interrogantes y es una investigación en la que se tiene que profundizar, digo, es clave para la democracia argentina. Y sí, porque institucionalmente el antecedente que queda, si no, es terrible, ¿no? La impunidad en algo que más allá del cargo de Cristina, es el llevar al extremo, llevar al paroxismo esta idea de que en la Argentina hay dos clases de ciudadanos, el peronista y el no peronista. Si sos peronista, podés ir preso sin una condena. Si no sos peronista, tenés todas las garantías. Si sos peronista y te manifestás en la calle, se te puede cagar a palos. Si no sos peronista, tenés todas las garantías. Pero de ahí a decir, si sos peronista y te gatillan una pistola en la cabeza, nadie va a mover un dedo para saber quién es el responsable, es llevar esa idea al extremo. Sí, la verdad que sí. Con recusaciones en marcha, digo, no solo es no mover un dedo, sino que además es no avanzar en despejar el panorama de la mugre que hay en el Poder Judicial que no investiga. Claro. Lo de Capuchetti nadie le dio mucha bola. Claro, porque la querella, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el apartamiento, la recusó a la jueza, que hasta cobraba un dinero por prestar, trabajar para un instituto. ¿Investigar? Sí, vinculado a la policía de la ciudad. Nunca se conoció ningún trabajo de investigación, además. No, absolutamente. Pidió la recusación y 2 jueces puestos por Macri en la Cámara Federal porteña, vienen rechazando, ¿no?, el apartamiento de esta jueza. Otro punto también muy importante, el quinto que anoté, vinculado a toda esta cuestión, tiene que ver con el espionaje ilegal macrista que recordó el presidente para hacer un contrapunto con el macrismo, ¿no?, para recordar qué fue el gobierno macrista, sobre todo en este año electoral. No hay que olvidarse de lo que hizo Juntos por el Cambio cuando estuvo en el gobierno. También tenemos el video y podemos escucharlo. Prometí al asumir la presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula a los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del gobierno nacional no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal. Bueno, en materia de inteligencia y de justicia, podemos decir que este quizás sea el punto en el que el gobierno de Alberto Fernández más hizo, ¿no? Esto de los sótanos de la democracia. Allí lo que escuchamos recién tiene que ver con algunas de las medidas que él tomó, ¿no? Como terminar con los fondos reservados de la AFI, con terminar con que la Agencia Federal de Inteligencia actúe como auxiliar de justicia, es decir, ayude a los jueces en sus investigaciones, y con esto cortó de cuajo, este espionaje ilegal que se desató durante el macrismo. No obstante todo esto, es importante destacar también que las causas contra el macrismo que tramitan en Comodoro Pi por justamente el espionaje ilegal no avanzan o directamente se están cerrando, con un guiño de parte de los jueces que son aliados, ¿no?, a Juntos por el Cambio. Sí, o que son parte mismo de esta misma trama, jueces y fiscales como Stornelli, sin ir más lejos. Exactamente, y que a partir de las filtraciones, ¿no?, de los chats del ministro porteño Marcelo Alessandro, conocemos también todas esas vinculaciones, la relación cercana que hay entre el macrismo y los jueces de Comodoro Pi. Otro punto también muy relevante tiene que ver con el caso del viaje al lago escondido y a la filtración justamente de chats que acabo de mencionar, que se abordó de manera implícita, que el presidente hizo referencia a todo esto, pero sin decirlo de manera explícita. No habló del viaje puntual, no habló de las filtraciones, pero sí claramente de las organizaciones criminales que están detrás de esto. También tenemos el video y podemos escucharlo.
Recientemente tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos, la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Bueno, esto es una clara referencia al caso del viaje al Lago Escondido, al vuelo del Lawfare, donde funcionarios porteños, 4 jueces federales y un ex espía de la AFI, además también de un empresario vinculado al mundo de la publicidad, fueron invitados por 2 altos ejecutivos de Clarín a la mansión de Joe Lewis, ¿no? Digo, está claro a dónde apuntó Alberto Fernández con este punto. De hecho, luego citó como ejemplo que el grupo Clarín se vio favorecido en el tema de las tarifas, ¿no? Así es. Así que también un punto muy, pero muy relevante. Y para ir terminando, también hizo mención el presidente a la persecución político-judicial que desató el macrismo. Hizo una especie de contraste entre un ellos y un nosotros. Sostuvo que quienes atentaron contra la Constitución son justamente los que armaban las mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a políticos, a periodistas. Dijo que no pueden pretender aquellos que hicieron eso dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Se acordó de Pepín. Se acordó justamente también lo un gran momento ese. Sí. Creo que fue uno de los momentos de más aplauso. Sí, es que recordemos, Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay, además fue justamente uno de los que pensó y tuvo la idea de llevar a Carlos Ron, secretario Rosati, a la Corte por decreto, ¿no? Ni más ni menos. Y eso que no estuvo Milman, ¿eh? Bueno, era una gran interrogante si iba a ir o no. No estuvo. No se animó. Bueno, justamente por todo esto que acabo de mencionar es que el presidente defendió el juicio político a los 4 supremos, a Rosati, a Rosengren, a Ricardo Lorenzetti y también a Juan Carlos Maqueda. Dijo que cualquier argumento que sostenga que el impulso del juicio político es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Y es importante esto porque recién también se conoció que, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político citó a Carlos Stornelli a declarar como testigo en justamente este proceso para el martes 7 de marzo. Y martes que viene. Exactamente. La sesión que iba a tener lugar mañana se pasó al martes que viene. Se pasó, hubo 4 citaciones, se bajó ese número, esa cantidad. La gran pregunta ahora es si irán o no, ¿no? Porque ya se está preparando el terreno desde el entorno de los jueces y los fiscales para intentar no ir. Si tengo que poner una ficha, yo digo que Stornelli no va ni a palos, ¿eh? Y si nos tomamos... Sí, no fue cuando lo llamaron indagatoria, no fue en ninguna de las instancias anteriores, no creo que vaya a exponerse al interrogatorio de los diputados. Y si tomamos como antecedente lo que pasó en el caso de Alessio y las citaciones que tuvo Stornelli para ser indagado, terminó yendo, pero casi después de 10 faltazos. Así es. Franco, muchísimas gracias por este repaso completísimo. Nos queda todavía por delante ver toda el área económica del discurso de Alberto. Julia Estrada se frota las manos esperando su momento. Juli, bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, tenemos una numeración quizás un poco larga, así que le voy a pedir a la producción que vaya mostrando, pero es muy representativa de lo que Alberto hizo, ¿no? Alberto, para quienes no pudieron verlo hoy, se dedicó una gran parte del discurso previo a meterse con los temas judiciales que decía Franco. Yo creo que también porque sabía que lo último era para lío, y dijo, bueno, voy a tratar de garantizarme que me escuchen durante el mayor tiempo posible y voy a hablar de un balance de gestión. Discutíamos previamente, ¿va a hablar para atrás o para adelante? Es decir, ¿va a mirar hacia atrás lo que hizo o va a tirar líneas de transformación a futuro? Claramente fue lo primero. Yo tengo una hipótesis sobre por qué no fue lo segundo. Y cuando digo lo primero es datos positivos en el crecimiento económico, en la industria, en la creación de puestos de trabajo. Vayamos mostrando, si te parece, Guido. Bueno, tenemos primero un tape. Dale. La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%. De este modo sumamos más crecimiento al 10,3% que se registró durante el año 2021. Somos uno de los países que más creció en estos 2 últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán 3 años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI.
algo que no sucedía desde el año 2008. Bueno, ahí tenemos lo más interesante en relación a sencillamente el PBI y el crecimiento, que es lo siguiente. Nosotros vamos a crecer entonces en 2021, en 2022 dio el dato, 5,2, y es altamente probable que también haya crecimiento en 2023, ¿bien? A menos que tengamos algún lío tipo falta de dólares de una manera muy fuerte como la sequía ya está garantizando, otra pandemia me está diciendo Guido, pero de otra manera sosteniendo este nivel de actividad por el rebote estadístico deberíamos crecer. Y lo que dice Alberto es interesante porque son 3 años consecutivos de crecimiento desde el 2008. Ustedes recuerden que teníamos 3 años consecutivos en la época dorada de Néstor, sí, ¿no? 2006, 2007, 2008. Eso se corta con la crisis internacional del 2009. Y luego tenemos un bienio de crecimiento, 2010-2011. Y luego, en los 10 años que siguen, o por lo menos 12 años que siguen, no tenemos más ni siquiera 2 años consecutivos de crecimiento. Así es. 2012 que se cae, 2013 se crece, 2014 se cae, 2015 se crece, 2016 caída, 2017 crecimiento, 2018 caída, 2019 caída, 2020 caída. ¿Bien? Caída fuerte. Caídas fuertes, ¿no? Malaria. Bueno, malaria macrista y después pandemia. Lo que está ocurriendo, y en esto sí me pongo muy eufórica porque no es algo menor, es que vamos a crecer por primera vez desde el 2008, 3 años consecutivos, a tasas que son muy buenas, porque el 10,2 de post-pandemia es buenísimo, más allá de que la pandemia hayamos caído un valor similar. Nadie se recuperó de manera simétrica, no todos los países lo hicieron, no es cierto. Cuando uno mira Europa, las caídas fueron casi de 2 dígitos, pero la recuperación fue de 1 dígito y a veces fue de 5 o 6%. Argentina cae casi 2 dígitos y se recupera 2 dígitos. Eso también es importante, es decir, 10-10. Caímos en 2020, recuperamos en 2021. El 5,2 de este año, 2022, en realidad es positivo y el crecimiento del 23 es también muy positivo. Así que por ese lado hay para hincharse el pecho porque hubo un buen desempeño. Hay mérito. Hay mérito. Ahí hay otro tema que es Alberto hablando de empleo, hablando Dale. de otra de las variantes de las cuales puede sacar también pecho. Perfecto. El empleo formal desde diciembre de 2019 creció el 4,1%. En los años de gestión que nos precedieron cayó un 3,5%, lo que representó la expulsión de 220.000 trabajadores del sistema formal de trabajo. Además de los más de 500.000 puestos de trabajo formales que creamos, se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo en la economía popular. En 21 provincias argentinas se registra pleno empleo. Durante el 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados, el nivel más alto de la serie iniciada en el año 2012. Con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde el año 2004. Bueno, segundo dato positivo, viene ahora claramente un gran pero, ¿no? Pero esperemos a eso. El segundo dato positivo es el empleo registrado. Nosotros acá hicimos una columna exhaustiva. A ver, para decirlo fácil, con Macri se destruyeron entre el 18 y el 19 casi 300.000 puestos de trabajo. Con la pandemia otros 200. O sea, una locura de destrucción de puestos de trabajo en esa malaria que fue el 18, el 19 y el 20. Se recuperó muy rápido lo de la pandemia, los 200.000. Y en este momento, en tiempo real, estamos logrando compensar la destrucción de los 300.000 de Macri del 18 y el 19. Nos van faltando unas decenas de miles, pero el ritmo de crecimiento mensual va por ese guarismo, es decir, estamos creciendo a los 7.000, 8.000, 9.000 mensual, depende del mes. Por ende, vamos a compensar la caída de la pandemia, vamos a compensar la caída de Macri y creo yo que este año, a menos que pase algo exógeno muy negativo, vamos a terminar el gobierno, Alberto, va a terminar el gobierno con más empleo que el de inicio del gobierno de Macri. Quizás más empleo que en 2015. Ese, a mi criterio, es un buen dato también en términos de creación de empleo, porque estamos hablando del registrado. Y ojo, los datos que yo estoy diciendo son del sector privado,
No estoy metiendo empleo público, como a veces algunos dicen que uno mira el empleo en el sector público, en las provincias. No, no, estamos mirando el verdadero motor, que es el empleo privado. Así que ahora sí, vamos con industria. Sí, hay una pregunta de la gente en YouTube que dice, Julia, ¿podés explicar la relación crecimiento respecto a inflación? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a explicarla por los mecanismos, si querés, keynesianos. Supongo que van por ese lado. Puede ser. Es interesante lo siguiente, cuando tenemos etapas de crecimiento muy fuertes, pero muy fuerte significa, en la teoría keynesiana, más demanda que oferta, o sea, más capacidad de demanda de compra de productos que la oferta productiva yendo detrás. Cuando tenés eso, en los términos teóricos, hay inflación. Cuando tenés un crecimiento que supera tu oferta productiva, tenés inflación No es el estructural. caso de Argentina. Pero eso no es lo que está pasando en Argentina. ¿Bien? Claro. Por eso, digo, no sé hacia dónde va la pregunta, si va por el lado teórico, va por ahí. Ahora, después tenés una serie de liberales que dicen la expansión excesiva de los salarios y el consumo te genera, sí, presiones inflacionarias. Bueno, yo ya tengo una mirada bastante más vinculada a la conformación oligopólica de la estructura económica argentina y como finalmente la expansión salarial o la generación de un mayor excedente para el conjunto de los consumidores y consumidoras termina siendo apropiado de manera diferencial por algunos de los formadores de precios. Pero esa es una disputa que no está en la discusión teórica de oferta y demanda, en donde no hay estructura económica concentrada. En la discusión de oferta y demanda hay atomización de productores y de vendedores, lo cual no pasa, y de compradores, lo cual no pasa en la realidad. Si vos le metes un poco de estructura concentrada, te das cuenta que en realidad tenés una apropiación del excedente. Bien. No sé si estoy respondiendo, pero me fui a la discusión teórica de la inflación. Retomamos el discurso de Alberto. Dale, teníamos una placa de industria, ¿no? Ahí va. Los datos de Alberto. Bueno, todo bueno esto también. En 2022 la actividad industrial creció 4,5 respecto al 21. En comparación con 19, este es el dato más lindo. ¿En qué sentido? En que uno mira ya la gestión, 3 años. Bueno, 12,1% arriba, 15 meses de subas continuas, empleo industrial, el nivel más alto de junio de 2018, ese dato quizás es un poco más lindo porque es más histórico. También fue a datos muy específicos, cemento, ¿no? Obra pública, vinculación con la construcción, expansión como uno lo vea, 2022 12,8 millones de toneladas, crece 7,3 respecto al 21 y 17,1 frente al 2019. Por cierto, las empresas productoras de cemento son 2 o 3. Hay una cementera muy conocida que fue extranjerizada, de hecho, y son algunas las que ganan de este fenómeno. Sí, claro. Y el consumo acumulado del año fue el mayor desde el 2004. Bueno, en obra pública es uno de los rubros más interesantes donde estamos creciendo, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que limita bastante el gasto. Sector agropecuario, hablábamos ayer, efectivamente, pero fíjense que todavía no llegamos al problema de la sequía, pero los números, por ejemplo, 2021-2022 que menciona Alberto, indican un área sembrada superior a las 42 millones de hectáreas, lo cual es un récord histórico. Y se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales oleaginosas y otros cultivos. Vamos al dato de inversión. Acá sí se metió, digo, para quienes miran las cuestiones técnicas, se metió Alberto en una discusión bien económica que es cuál es el factor que impulsa el crecimiento. Y dijo, uno de los factores que impulsa este crecimiento es la inversión. Lo digo porque en los debates siempre los liberales y también la derecha, Cambiemos, dice ustedes, lo único que hacen es ponerle guita al consumo. Bueno, Alberto no dijo eso y dijo, ojo, hay que mirar la inversión. El acumulado del tercer trimestre del 22 indica un 14,6% arriba respecto del mismo periodo 21 y 27,3% en relación a 2019. Y este es un buen dato para la discusión de las expectativas, ¿no? Si te va tan mal, si te parece que el dólar se va a ir a la miércoles y si te parece que esta gestión económica no tiene rumbo o que hay un plan bomba, ¿por qué la inversión crece al 27% respecto del 19%? Porque ese es el verdadero dato. El que pone plata... Cree que al país le va a ir bien. Sí, si no, no arriesga. Si no, no pones plata. En realidad, no que al país le va a ir bien, que a él le va a ir bien invirtiendo en el país. Bueno, para sí, ser más está bien, el específicos. que va a ganar plata, ¿no? Sí. Y que hay condiciones para ganar plata en Argentina. Sí. Bueno, y el Sí, que no hace, estamos hablando el que hace de- eso no está opinando en la tele. Y no estamos hablando de bicicleta financiera, estamos hablando de fábricas con empleados, estamos Exacto. hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de valor agregado.
Exacto, por ende ese es un dato de los que yo digo que hay que empezar a usar en la discusión, porque si no las consultoras dicen lo que quieren, pero la economía va por otro lado. Básicamente la lluvia de inversiones fue más intensa en este gobierno que en el de Mauricio Macri. En este contexto sí, porque además son inversiones reales. Vos lo que tenías antes era ingreso de capitales especulativos del exterior, que no eran inversiones. Les gustó ponerle inversiones, pero no era eso, era deuda. Bueno, avancemos un poco más. Balanza comercial. También es un dato que está bueno, es insuficiente, no nos alcanza, nos gustaría que fuera más, pero hay que decirlo, Cristina no tuvo superávit, Alberto tiene superávit. Y esto también hay que decirlo, porque en condiciones mucho más adversas se puede estar. Y sin embargo hay un intercambio comercial, que son las exportaciones más las importaciones, que se incrementa 20,4% respecto al año anterior. Acá sí hay que hablar del efecto precio, porque exportación, importación o intercambio comercial es cantidad por precio, P por Q. Sí. En realidad precio por cantidad. Y lo que finalmente termina pasando es que si las cantidades son realmente similares, pero los precios suben, el volumen aumenta. Sí, claro. Y lo que terminó pasando es que los precios internacionales suben fundamentalmente de commodities por la guerra, por ende aumenta el volumen. Pero no necesariamente es que hubo un salto exportador espectacular, como sí vamos a tener un salto exportador espectacular cuando tengamos el gasoducto. Sí, claro, que ojalá pues no se se lo incluye apropien. un nuevo recurso, se empieza a exportar más. Exacto, que ojalá no se lo apropien quienes se quieren quedar con los dólares para otras cosas. Pero bueno, esto de la cuestión de la balanza comercial es importante. Ahí decíamos 7.000 millones de dólares de superávit. No es menor, tuvimos más de 10.000 millones el año pasado, una cifra casi de 15.000 millones el anteaño, que son valores interesantes. Sí, en todo caso lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó con la administración de esos dólares, para lo cual con exportaciones récord seguimos teniendo un problema tan grave de reservas. Exactamente, lo que es paradójico es que la administración del comercio exterior, que yo siempre digo que es la verdadera sintonía fina, el verdadero juego de relojería, significó una acumulación de saberes hasta el 2015 muy fuerte, con funcionarios, con equipos, con gente que conocía las ramas, y que sin superávit comercial, porque no había dólares, en serio no había déficit comercial. El sector automotriz te generaba agujero, la energía te generaba agujero, la importación de Tierra del Fuego te generaba agujero, lograbas que no la choques, para decirlo fácil. Ahora tenemos superávit comercial. A mi criterio esos saberes en la administración del comercio exterior se perdieron, el macrismo destruyó equipos, pero también nosotros no supimos armar mejores equipos, y también el timing y la necesidad de ir ajustando qué se importa y qué no se importa hizo que se perdieran muchos dólares por razones de gestión. A mi criterio es pura y exclusivamente por razones de gestión. Tenemos más, pauta fiscal es la última, un dato de 2,4% de déficit del PBI. Fíjense que es más bajo que lo que negociado con el fondo se negoció 2,5, no porque hubiéramos ajustado tampoco de manera exagerada, si bien Massa está retrayendo mucho, estamos al 20% de caída real, pero es fundamentalmente porque el PBI creció mucho. Y eso es algo que se ajusta al final del día y tenés un 2,4%. Y tenés de cualquier manera recaudación que está creciendo, 29 meses consecutivos de crecimiento. Ahí lo más interesante es si crece el IVA. Sí, claro. Si crece el IVA, dormimos todo tranquilo. Si el IVA cae, bueno, empezá a preocuparte porque tu recaudación va a ir a pique. Bueno, este es el dato que a mi criterio muestra que no hay un desorden macroeconómico del estilo de 6 puntos de PBI de déficit como en pandemia, 4 puntos de PBI de déficit. Estamos en los niveles de mitad de tabla en el orden global. Digo, cuando uno mira los déficits, estás entre el 0 y el 2,5 o entre el 0 y el 3, más o menos, los países más desarrollados. Después sí tenés otros déficits, pero estamos en la mitad de la tabla, lo cual indica que tampoco hay que pisar el acelerador, poner primera y ir a cero como quiere el fondo. Yo soy la que piensa que no hay que zarparse, hay que reducir un poco más si es que eso te lo banca la economía, y si no, hay que sostener esto. Digo, no hay que volverse obsesionados con el déficit. Me preocupa mucho más la brecha. Yo estoy más preocupada por la brecha. Absolutamente, y por la oposición que dice que iría al déficit cero en una semana o en 3 días si llega a ganar las elecciones, y sabemos que eso es un desastre económico y social. Julia, muchísimas gracias por el repaso. Gracias a todos, en realidad, porque ya vamos llegando al final de este programa.
que nos sirvió para analizar en detalle qué dejó el discurso de apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández, el último de este mandato por lo menos, un mensaje realmente con un montón de cuestiones que fuimos desgranando acá con Moca, con Franco, con Julia y con todos ustedes del otro lado. El agradecimiento como siempre al maravilloso equipo que hace posible la fórmula, también a todos los que nos acompañan, a Julia y a Franco, muy buenas noches, nos reencontramos mañana, a ustedes también, los saludo hasta mañana y nos volvemos a ver a partir de las 8 de la noche con otro programa de la fórmula. Nos vamos con la burrada que eligieron ustedes en el canal de YouTube. El ganador fue Horacio Rodríguez Larreta con sus aplaudidores. Hasta mañana, nos encontramos a partir de las 8 nuevamente con la fórmula. Es el argentino. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.